En la clase de hoy, entonces, vamos a mirar especialmente a Europa Oriental. En primer lugar, tenemos que definir Europa Oriental, que parece ser que sus límites están bastante indefinidos, son casi subjetivos. En realidad tiene que ver con una cuestión política, porque agrupa a aquellos países que fueron afines o estuvieron bajo la órbita de la antigua Unión Soviética y por lo tanto eran afines políticamente, o por lo menos sus gobiernos, con el modelo ruso, el modelo soviético, la economía comunista. De tal forma que el comercio se establecía con la Unión Soviética o con países amigos y había una suerte de barrera de bloqueo con Europa Occidental. Los países que la conforman, ahí tienen, acá están ordenados por orden alfabético, pero si ustedes se fijan son Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Ucrania, Rusia. Algunos autores ponen también a Georgia, Armenia y Azerbaiyán, Bulgaria, Serbia, lo que es la antigua Yugoslavia, Serbia, Croacia, ¿sí? Países de los Balcanes. Aunque en realidad no sería tan así porque no todos estos países, si bien la ex Yugoslavia era afín al régimen comunista, cuando empiezan a desintegrarse ya no fue de esa forma. Para que ustedes tengan una idea, hasta el 1918 el Imperio Austrohúngaro, que reunía a Austria, Hungría, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, la región Bucovina en Rumania, la zona de Galicia Occidental en Polonia y Rutenia en Ucrania, es decir, era todo este sector. Por eso son países que tienen muchísima historia, tienen un gran patrimonio histórico de la época precisamente del Imperio Austrohúngaro y en el que las grandes capitales, sumados a Austria, que en realidad quedó dentro de Europa Occidental, que realmente concentraron el poder en los siglos XIX y XVIII, ¿sí? Con los grandes imperios, ¿sí? Y los grandes reinos. Por eso actualmente es muy importante el patrimonio histórico con el cual cuentan. A partir del 18, del 19, ¿sí? Cuando ya se consolida el régimen soviético, ¿sí? Y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se comienzan a dividir la Segunda Guerra Mundial da lugar a esa división en países pro-soviéticos y países pro-Europa Occidental. En 1991, la Unión Soviética se disuelve, forma la Comunidad de Estados Independientes y hay países que directamente se separan de esa Comunidad de Estados Independientes como Estonia, Letonia, Lituania, que actualmente forman parte de la Unión Europea. Los otros estados como Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajstán, Estonia está acá, pero finalmente termina formando parte después del 91 de la Unión Europea, ¿sí? Forman entonces la Comunidad de Estados Independientes. Acá habría que sacarles Estonia, Letonia, Lituania, como yo bien dije, que forman parte actualmente de la Unión Europea. En el 92, otro hecho significativo, la Yugoslavia se disuelve, formando Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, ¿no? Macedonia, Serbia y Montenegro. Es decir, ese había sido un estado que había sido formado después de la Segunda Guerra Mundial. Y en el 93, la antigua Checoslovaquia
da lugar a la República Checa y a la República de Eslovaquia. Esto se debe a que estos pueblos habían quedado unidos por una cuestión política, pero en realidad abrigaban a comunidades totalmente diferentes, con culturas e historia, inclusive una lengua diferente. Por lo tanto, es una zona de grandes cambios. En cuanto al turismo, en este sector, lo que se puede ver que esta apertura política llevó a un mayor ingreso de turistas internacionales. Acá cabe aclarar que para el régimen comunista, el turismo no es una actividad de importancia y sí está asociado a lo que son lo que es, mejor dicho, la cultura occidental y al capitalismo europeo. Solamente eran desarrollados algunos centros como lugares de esparcimiento, de ocio para el obrero. Pero en general era muy difícil, sobre todo para los turistas provenientes de Europa Occidental, ingresar a los países de Europa Oriental. A partir de la disolución de la Unión Soviética, de la caída del muro de Berlín en 1989, ustedes fíjense cómo empiezan a aumentar la cantidad de turistas. Acá la cifra es del 2015, pero la progresión al 2020 sigue en aumento. Es decir, prácticamente en pocos años se triplicó, se cuadruplicó cada década, ¿no?, la cantidad de turistas recibidos. Y eso vino de alguna forma a mejorar. Acá llamo a las costas del Mar Negro. Lo que yo les decía, que vino a mejorar las economías de los países de la Europa Oriental, ya que al quedar desfasadas en cuanto a la industria y del modelo europeo de Europa Occidental, se vieron en una situación bastante crítica, sobre todo en la década del 90. De esta forma, el turismo vino a ocupar un espacio proporcionándole una actividad y una entrada de divisas a muchos de los países que nosotros vamos a ver ahora. Algunos sectores que son promocionados como lugares de playa, se destaca el Mar Negro. El Mar Negro es un cuerpo de agua salada que ustedes pueden ver, prácticamente está cerrado, es un mar prácticamente continental, está separada por el estrecho del Bósforo, el mar de Mármara y el estrecho de Dardanelos, con el mar Egeo y a su vez del mar Mediterráneo. Los países que tienen costa o ribera sobre este mar son Bulgaria, Rumania, Moldavia, Ucrania, Rusia y bueno, también Georgia y Turquía. Ya Turquía, Georgia estaría dentro del continente asiático, pero si uno quisiera tomar toda la cuenca, tendría que tomarlo en su conjunto. Actualmente tiene una baja salinidad debido a que, como ustedes pueden observar, gran cantidad de ríos desembocan en el Mar Negro. Acá se puede detectar un tipo de clima que está, por un lado, tiene la influencia del mar, pero también tiene la influencia de la montaña. Si ustedes se acuerdan, toda esta zona de Rumania, Bulgaria, llegan los Cárpatos, que también forman parte de Europa Oriental. El color oscuro, no del agua superficial, sino en profundidad, le ha dado este nombre como Mar Negro. Eso sería una de las causas de la denominación de Mar Negro, y porque el fondo está formado por un lodo negro, que es decir, por barro, si ustedes quieren, que da lugar a que se crezcan una serie de algas y de plantas que hacen que le den esa coloración más oscura. Hay mucho sedimento en suspensión, sobre todo sedimentos de origen continental.
También cabe destacar que en toda esta costa hay varios puertos, ¿sí? Por ejemplo, Odessa, ¿sí? Varna, Constanza, Burgas, además de ser centros balnearios, también son zonas portuarias y de pescadores. Entonces, además, en la zona de Ucrania, de Rusia, de Georgia, ¿sí? Que dan sobre el Mar Negro, hay yacimientos de gas y de petróleo. Prácticamente Europa se abastece de los yacimientos de gas que hay en este sector más hacia el interior, pero a través de los puertos sale las exportaciones de gas y de petróleo hacia Europa occidental. Esto ha llevado a problemas vinculados con el derramamiento, por ejemplo, de petróleo o con los efluentes industriales. Los puertos traen también la proliferación de especies invasoras que atentan contra la biodiversidad. También la sobrepesca, muchos de estos lugares habían sido ocupados por poblaciones de pescadores y con todo este movimiento industrial y referido a la minería, ¿no? De gas y de petróleo, ha llevado al desalojo de las aldeas de pescadores y que por otra parte también el turismo entra en contraposición con muchas de las actividades que se desarrollan en las costas del Mar Negro. Algunos lugares, Bulgaria es uno de los países que más ha desarrollado el turismo de sol y playa, ¿sí? Porque tiene bahías, bosques, realmente dan un paisaje con una combinación muy interesante, como ustedes pueden ver, son playas de arenas muy blancas, muy finas, ¿sí? Donde se combina el bosque y la playa. Acá tenemos la imagen de Burgas, que es una de las ciudades más importantes de Bulgaria sobre la costa del Mar Negro, ¿sí? Y aquí otra imagen de la costa donde se observan los montes de Stara Planina que forman parte de los montes Balcanes. Bueno, todo esto favorece esta actividad de sol y playa. Siguiendo con Bulgaria, para que ustedes vean distintas opciones, las playas de Nesevar, donde se pueden también rescatar restos dejados por el Imperio Romano. En distintos lugares se puede observar un patrimonio arquitectónico y histórico fundamentalmente importante. Albena, que acá les puse otra localidad, que está cerca de la localidad de Varna, que ya es más importante, con complejos, acá se ven apenas, pero algo se ve, tipo neo-resort, como los que nosotros veíamos, por ejemplo, en el Caribe, ¿no? Son complejos hoteleros donde está todo incluido. Bueno, y hágales para terminar esta imagen que me pareció muy bonita de la bahía de Volata, ¿sí? Donde se pueden ver, esto es realmente uno de los paisajes que predominan. Fíjense el acantilado que termina sobre el mar. El sector turístico para Bulgaria supone actualmente alrededor del 13% del PBI. Así que fíjense que es realmente importante la contribución del turismo a la economía